Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor, es el domingo 25 del tiempo ordinario. Este domingo es 22 de septiembre. Hemos comenzado el otoño, hemos comenzado una nueva estación, pero estamos también comenzando una nueva semana. Y nos aplicamos desde el comienzo a escuchar la palabra de Dios, una palabra de Dios que tiene que iluminarnos en todas las circunstancias, en todos los momentos y tiempos de nuestra vida, una palabra que nos acompaña en este camino que realizamos en dirección hacia nuestra meta, que es la vida en Cristo, la bienaventuranza eterna. Vamos a comenzar con la primera lectura de la palabra de Dios de la misa de este domingo. Es de un libro sapiencial del Antiguo Testamento, del libro de la sabiduría, del capítulo 2, el versículo 12 y los versículos 17 al 20, que dicen así: Se decían los impíos, acechemos al justo, que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley, y nos reprende contra la educación recibida. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo auxiliará y lo librará de la mano de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues, según dice, Dios lo salvará. Como ustedes saben, la primera lectura de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, los domingos, está en relación directa con el Evangelio de la misa. No se escoge, evidentemente, el Evangelio en función de la primera lectura, sino al revés. En este ciclo B de lecturas dominicales, pues leemos con mayor frecuencia, con mayor abundancia, el Evangelio según San Marcos, de una forma continuada, pero no como lo hacemos los días ordinarios, los días entre semana. En el Evangelio nosotros vamos a escuchar la predicción por parte de Jesús de la pasión en San Marcos. Y aquí la primera lectura nos permite ver cómo ya en el Antiguo Testamento había profecías que nos hacían descubrir que el justo, nosotros podríamos escribirlo con mayúsculas, el único justo, el único inocente, que es Cristo nuestro Señor. Cómo los impíos lo acechaban, como dice el texto, buscaban sorprenderle y someterle a burlas, ultrajes y tormento. Es exactamente lo que hicieron con el Señor. El modo de actuar del Señor
queda perfectamente reflejado en el libro de la sabiduría. Su sola existencia era un reproche contra el modo de actuar de muchos judíos y de muchas personas religiosas de su tiempo. Jesús se oponía, y utilizo literalmente las palabras del libro de la sabiduría, al modo de actuar de los fariseos y escribas. Se oponía al modo de actuar de los saduceos, de los herodianos. El Señor enseñaba la ley de Dios, descubriendo el verdadero sentido que tenía, descubriendo el espíritu que animaba a esta ley. Y esto era verdaderamente reprender a aquellos hombres por la educación que habían recibido, pues no hacían sino copiar el proceder de sus antepasados. Quieren eliminar a Jesús, quieren torturar, atormentar al justo, para ver cómo es su muerte, para ver si Dios lo auxilia en el momento difícil. Así los sumos sacerdotes y escribas, doctores de la ley, al pie de la cruz del Señor, lo ultrajaban y se burlaban de él, diciendo: si es hijo de Dios, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Que Dios lo libre si tanto lo quiere. Y efectivamente, Dios lo libraría de la muerte por esa resurrección gloriosa que lo constituyó Señor del universo. Pero ese es el modo de proceder de los impíos: fijarse solo en la apariencia y olvidarse del querer de Dios. Que el Señor a nosotros nos libre de ese espíritu de maldad, de ese espíritu de impiedad, y que con confianza nos acojamos a la misericordia del Señor, viviendo para ello las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a escuchar la segunda lectura de la misa, la epístola, que el día de hoy no es de San Pablo, sino de la carta del apóstol Santiago, del capítulo 3, versículo 16, hasta el capítulo 4, versículo 3. Dice así: queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar intachable y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz, para quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis, y no podéis conseguir nada. Lucháis y os hacéis la guerra, y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal,
con la intención de satisfacer vuestras pasiones. El apóstol Santiago hace una reprensión fuerte a esa comunidad cristiana a la que escribe, que es probablemente la primitiva comunidad de Jerusalén. Pronto han surgido las divisiones, las rivalidades, la envidia. Satanás no podía quedar sin hacer nada frente a esa comunidad que en los Hechos de los Apóstoles aparece tan pujante y tan fervorosa. Satanás ha fracasado, llevando a Jesús a la muerte, como hemos escuchado en el libro de la sabiduría, atizando a los impíos en contra de Jesús. Y ahora va a hacer la guerra precisamente a los discípulos de Jesús. Santiago menciona muchos males y pecados. En primer lugar, la envidia y la rivalidad. Es difícil moderar la envidia. La envidia proviene del recuerdo de tantos bienes que disfrutan nuestros semejantes, nuestros prójimos, nuestros hermanos, si queremos y podemos llamarlos así. El recuerdo de esos bienes que ellos disfrutan y que nosotros no disfrutamos suscita la envidia. Y la envidia lleva a una rivalidad, a una competencia por alcanzar tanto y más que lo que tienen nuestros hermanos. Cuando los miembros de la comunidad se dejan llevar por la envidia y la rivalidad, dice el apóstol, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. A partir de ahí todo parece que se legitima con tal de conseguir uno sus propósitos. Con la envidia viene la tristeza y viene esa inquietud interior que nos hace estar activos, pero planeando el mal para derrocar de su altura a nuestro prójimo y bajarlo a nuestra propia altura y tratar de nosotros subir, empinarnos sobre las puntas de los dedos de los pies con tal de ser más altos que los demás. Frente a la envidia, el apóstol opone la sabiduría. Dice, en cambio, la sabiduría que viene de lo alto, en primer lugar, es intachable y además apacible. Es intachable porque no se torna activa buscando el mal. Y es apacible porque produce la paz, al contrario que la envidia que suscita la turbulencia. Aquí turbulencia y paz se contraponen en el texto de Santiago. Y además esa sabiduría, es decir, ese estilo de vida sabio, según la Escritura, según la palabra de Dios, según los evangelios. Además, esa sabiduría es comprensiva, permite que nosotros comprendamos a los que son distintos, los que piensan distintos, los que tienen más o menos que nosotros, los que no siempre son buenos para con nosotros. Es además de comprensiva, conciliadora. Cuando no existe la paz, busca establecer la paz, lograr el acuerdo, la reconciliación. Esa sabiduría está llena de misericordia y buenos frutos, porque procede directamente de Dios, y Dios es rico en misericordia. Los frutos buenos se producen por ellos mismos, porque la gracia obra en quien la acoge y le permite fructificar. Y esa sabiduría es imparcial y sincera. No hace acepción de personas, es imparcial y vive en la verdad y busca la verdad y ama la verdad, porque como el Evangelio nos reveló, la verdad es Cristo. Yo soy el camino que debemos seguir y la verdad que debemos profesar. Y somos la vida, la meta a la que debemos aspirar.
Continúa Santiago diciendo, el fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. La justicia aquí no equivale a esa justicia distributiva de dar a cada uno lo suyo. La justicia es la santidad, es la amistad con Dios. Y no se puede sembrar la justicia, no se pueden crear las condiciones favorables a adquirir la santidad si no procuramos la paz en nosotros mismos, en nuestro interior, con nosotros mismos, con Dios y también con nuestro prójimo. Y hay que sembrar la paz con gestos, con pequeños detalles, con decisiones que a veces serán difíciles. Pero el fruto de la justicia se siembra, se comienza a trabajar con la paz para quienes trabajan por la paz. Se pregunta retóricamente Santiago, ¿de dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? Y sigue preguntando, y da una respuesta. ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Los deseos de placer son los deseos de felicidad, que uno equivocadamente busca por sus propias fuerzas en sí mismo de una manera egoísta. La felicidad solamente se puede alcanzar como un don, como un regalo de los demás, de nuestro prójimo. Nunca nos la podemos dar a nosotros mismos. El deseo de placer es la búsqueda egoísta de una satisfacción aislada, la búsqueda egoísta de la felicidad sin tener en cuenta a los demás. Esos deseos egoístas de placer pugnan dentro de vosotros y de ahí proceden los conflictos y las luchas. En esa segunda pregunta que hace Santiago da la respuesta. Y ahora establece una constatación que él hace. Ambicionáis y no tenéis. No, por mucho ambicionar y esforzarse por ello, nunca vamos a alcanzar lo que nos gustaría tener. Ambicionáis y actuáis según esa ambición y nunca estáis satisfechos. Nunca tenéis lo suficiente. Asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada. Imaginamos que ese asesináis no tiene una lectura realista, no quiere decir que haya asesinos. Asesinar es despreciar la vida del prójimo para atender solamente a la propia vida. Y la envidia ya hemos dicho lo que es. Por eso dice, asesináis e envidiáis y sin embargo no podéis conseguir nada. Lucháis y os hacéis la guerra y no obtenéis, porque no pedís. Fíjense, aquí está la clave. No es lo que uno puede alcanzar con su ambición, con su esfuerzo, o incluso con asesinatos, o dejándose llevar por la envidia, aplastando a los demás bajo nosotros. Eso nunca termina dándonos lo que necesitamos y deseamos. Nada de eso satisface nuestra ambición, nuestros deseos de plenitud y de felicidad. Solamente podemos obtener y alcanzar esa plenitud y felicidad recibiéndolo de otros. Por eso dice, no obtenéis porque no pedís. No porque no os esforzáis demasiado y a veces muy, muy mal, porque os esforzáis haciendo el mal. En cambio, no pedís. ¿No sería mucho más sencillo? Pero también hay gente que pide, porque la oración entra dentro de las prácticas habituales de la persona religiosa. Y Santiago está escribiendo a miembros de la comunidad cristiana. Por eso añade, algunos no piden, no obtenéis porque no pedís, pero otros, dice, pedís y no recibís tampoco. ¿Por qué? Dice, porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. No pedís encomendándoos a la generosidad de Dios
y a su infinita y amorosa providencia. No, vosotros limitáis vuestra petición porque queréis que el Señor os conceda lo que creéis que conduce a la felicidad cuando estáis tan rotundamente equivocados. En estas pocas líneas, el apóstol Santiago nos previene contra peligros a los que nos puede inducir la tentación, peligros que arruinan la convivencia en la comunidad cristiana, en la familia, en la convivencia entre los hombres en general. Pidamos al Señor que nos libre de estos engaños y nos conduzca a la vida verdadera. Terminemos con la lectura del Santo Evangelio, que no tendremos tiempo de comentar. Es de San Marcos, del capítulo 9, los versículos 30 al 37, que dicen así: En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Pues Jesús en el Evangelio nos ha dado la solución. Su victoria va a venir precisamente después de su humillación. A los 3 días resucitará. Y el camino para sus discípulos no es la ambición, no es la envidia, no es la lucha y hacerse la guerra para alcanzar lo que se desea. Para el discípulo la solución es hacerse como un niño. Y también enseña que a él, a Jesús, le pueden y le deben servir, acogiendo en su nombre a los pequeños, porque el que acoge a un pequeño en su nombre, lo acoge a él, y lo que es más grande, acoge al Padre que lo ha enviado a él. Mis queridos hermanos, en este domingo recibid la bendición del Señor, y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.